En este video vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos. Para ver cómo calcular la distancia entre dos puntos, que es lo mismo que calcular la longitud del segmento entre esos dos puntos, pues vamos a ver primero de dónde viene la fórmula y luego ya vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, si los puntos estuvieran ya sea sobre una recta horizontal o una recta vertical, pues sería fácil ir contando cuántas unidades hay entre uno y otro. Sin embargo, aquí pues no podemos hacerlo así porque tenemos diferentes coordenadas. Entonces, vamos a considerar que el punto A tiene coordenadas x1, y1 y que el punto B tiene coordenadas x2, y2. Ahorita vamos a ver qué pasa con los valores específicos, pero por lo pronto es para que vayan viendo de dónde sale. Entonces, podemos ayudarnos utilizando la distancia que hay primero, pues en las abscisas, eso quiere decir la distancia en x. Y la distancia en x, pues la vamos a poder calcular como x2 menos x1. Y por otro lado, podríamos calcular también la distancia en y esto, la distancia en y, pues la podemos ver como y2 menos y1. Entonces, si observamos aquí, se forma un triángulo rectángulo. Y entonces, uno de los lados mide x2 menos x1, el otro lado mide y2 menos y1. Pero lo que queremos saber es cuánto mide AB, que es la distancia entre los puntos A y B, la longitud del segmento AB. Entonces, aquí pues vamos a usar el teorema de Pitágoras. Si nosotros vemos AB, pues es la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo rectángulo, y entonces el cuadrado de la hipotenusa pues es igual al cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces, uno de los catetos es x2 menos x1 al cuadrado y el otro es y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, la suma de los catetos al cuadrado me da exactamente lo mismo que la hipotenusa. Y esto sería lo mismo que, pues que si tenemos AB, pues va a ser la raíz cuadrada, que va a ser el valor positivo, porque es una distancia, porque es un segmento no dirigido, de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos, no importa en qué cuadrante estén. Entonces, eso es una ventaja. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos para que vean cómo se hace este cálculo. Entonces, vamos a considerar que ahora sí con los números específicos, las coordenadas de A son 3,2 y las coordenadas de B 6,6. Entonces, voy a llamarle x2, y2 a las coordenadas de B y x1, y1 a las coordenadas de A. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de, vamos a hacer la resta primero de los valores de x, que serían 6 menos 3. Entonces, voy a tener 6 menos 3 y esto lo elevo al cuadrado. Y luego voy a hacer la resta de los valores de y, que serían 6 menos 2, y esto también lo elevo al cuadrado. Entonces, en este caso, esto es la raíz cuadrada de 6 menos 3, 6 menos 3 es 3, al cuadrado es 9, y 6 menos 2 es 4, al cuadrado es 16. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es exacta, por lo tanto es 5, y este sería el valor de la distancia del punto A al punto B. Vamos a hacer este último ejemplo para calcular la distancia de A a B. Entonces, si queremos calcular la distancia de A a B, pues tenemos que ver quiénes serían x2, y2 y quiénes serían x1, y1. Por cierto, es indistinto
a qué punto se le dan coordenadas x1, y1 y a qué punto x2, y2, porque los resultados nos van a dar exactamente lo mismo, independientemente de a cuál tomemos primero, ¿no? Entonces, en este caso sería la raíz cuadrada de x2 menos y2, entonces va a ser menos 4 menos 2 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. Entonces, y si hacemos las operaciones, pues podemos ver que menos 4 menos 2 es menos 6, es negativo, pero cuando se eleva al cuadrado siempre es positivo, entonces esto es 36. 5 menos 1 es 4, al cuadrado es 16, entonces esto sería raíz de 52. Si nosotros queremos sacar su raíz, pues no nos va a dar exacta. A veces lo que se hace, pues es que se factoriza. El 52, pues yo puedo ver que tiene mitad, que es 26, mitad, que es 13, y 13, pues es un número primo, entonces solo tiene treceava. Entonces eso quiere decir que 52 se puede escribir como 2 por 2 por 13, o lo que es lo mismo que 2 al cuadrado, es decir, 2 dos veces por 13. Entonces, si nosotros lo escribimos así, la raíz de 2 al cuadrado por 13, pues la raíz de 2 al cuadrado es exacta. Entonces, ¿qué es 2? Pero raíz de 13 no es exacta. Entonces, raíz de 52 es lo mismo que 2 por raíz de 13. Matemáticamente, un número como este que no tiene raíz exacta, es un número que se llama irracional. Es mejor dejarlo de esta manera. Si quisiéramos saber cuál es su valor, podemos hacer la operación en la calculadora, pero para fines prácticos, pues es mejor dejarlo de esta manera. Entonces, 2 raíz de 13 sería la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, voy a hacer lo mismo, en lugar de A y B, voy a hacer B y A para que vean que da exactamente igual hacer el cálculo de las distancias, ¿no? Entonces teníamos menos 4, 5, y este tenía coordenadas 2, 1. Entonces, si yo hago la distancia ahora de B y A y hago la raíz cuadrada de, entonces, 2 menos menos 4 al cuadrado más 1 menos 5 al cuadrado, los valores pues me van a dar invertidos. Aquí hay que tener cuidado que menos menos 4 es más 4, entonces 2 más 4 al cuadrado más 1 menos 5, que este ya podemos hacerlo directo, es menos 4 al cuadrado. Entonces, si hacemos las operaciones, 2 menos 4, pues es 6 al cuadrado, es 36. Y menos 4 al cuadrado, aunque es negativo, cuando le elevamos al cuadrado es positivo. Entonces, esto me da lo mismo. Y bueno, ya habíamos hecho las cuentas, que esto es lo mismo que 2 por raíz de 13. Entonces, podemos ver que da exactamente lo mismo. Aquí, en el caso de que se encuentren con coordenadas que puedan ser negativas, hay que tener cuidado que tengo un menos de la fórmula, que voy a marcarlo, y si el número además es negativo, pues entonces tengo menos menos, como fue este caso, que se convirtió en más. Entonces, nada más para hacer la aclaración, y entonces, con estos ejemplos, pues estaríamos terminando el tema de distancia entre dos puntos.